Hay que dejarle el tiempo necesario a nuestro hermano para que nos enseñe en cuanto a una cena con el rey. Continúa nuestro hermano con este tema. Y bueno, pues vamos a dejarle el lugar. Pero antes de dejarle el lugar a nuestro hermano, le voy a pedir a nuestro hermano Pío que nos lleve en palabras de oración. Después nuestro hermano traerá la enseñanza de este día. Y la oración final, le voy a pedir a nuestro hermano Alfredo Talib Alvarado que nos despida en la oración final. Y los avisos y anuncios serán dados por un servidor. Así que vamos a disponernos, hermanos, en esta hora. Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para ir a Dios en oración, por favor. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Damos gracias, mis hermanos y yo, en esta mañana por esta gran bendición que nos da de poder escuchar este estudio que nuestro hermano Alfredo nos trae el día de hoy, pidiéndole, Padre, que nos dé sabiduría, entendimiento para poder razonar en lo que nos va a enseñar el día de hoy y lo podamos atesorar en nuestro corazón y llevar por práctica en este inicio de semana. Pidiéndole, Padre, bendiciones para nuestro hermano Alfredo y para toda su iglesia en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús oramos y damos gracias. Amén. Muy bien, hermanos. Dios nos siga bendiciendo siempre y que su gracia y su misericordia esté siempre con cada uno de nosotros. Fíjense ustedes, hermanos, que, bueno, el día de hoy hemos tenido un platillo muy sabroso, muy bueno. Hoy, no sé si ustedes lo hayan disfrutado, pero yo lo disfruté en gran manera. El hermano Martín en la mañana, cuando estaba hablando acerca de la cena del Señor, hizo una gran afirmación, hermano, de lo que dice la palabra. No precisamente del hermano, sino de lo que dice la propia palabra. Tenemos que estar preparados. Fíjense ustedes que para venir a la cena del Señor tenemos que estar preparados. Bueno, efectivamente, hermano, nosotros lo enseñamos ya todo esto en la cena con el Rey. Pero esta afirmación, hermanos, en el momento que estamos por celebrar, nos hace recordar, o debiera hacernos recordar a nosotros que tenemos esa necesidad de estar preparados para este momento. Y qué agradable es, hermano Martín, gracias. Gracias por esa observación. En el sermón, hermanos, nos dimos cuenta que nosotros tenemos que tener entendimiento. Es otra afirmación que nosotros debemos de tener en nuestro pensamiento al momento que venimos a adorar. Hermanos, estas afirmaciones son para que nosotros las gustemos, las tengamos en nuestro corazón al momento de estar compartiendo la palabra. Eso es emocionante y es bonito, es hermoso. Y le platicaba yo al hermano Didier hace un momento. Digo, el hermano Apolinar siempre ha dicho en su necesidad de él de enseñar la devoción. Hermanos, y esto es lo que nos enseñaron en el sermón. Nuestro hermano nos enseñó, Alfredo nos enseñó lo que es la devoción, hermanos. Cuando venimos al momento de la ofrenda, el hermano viene y nos da una palabra que está escrita en la propia escritura y nos dice: nosotros tenemos que dar conforme lo que nosotros hayamos dispuesto. ¿Dónde? En el corazón. Es decir, hermanos, en el corazón nace todo. En ese corazón que nosotros tenemos, no estoy hablando de ese corazón que palpita, de ese músculo de carne, no estoy hablando de ese corazón, sino del pensamiento, del interior nuestro, de lo que nosotros somos. Entonces, hermanos, hay mucha tarea, hermanos, para hacer. Hay mucha tarea. Y gracias a Dios porque el Señor se provee de hombres con conocimiento y entendimiento para poder enseñar a su pueblo. Bendito sea mi Dios por todas las edades. Yo creo, hermanos, que siempre hay cosas buenas para nosotros. ¿Sí? Y cuando hablamos de cosas buenas, hermanos, nos damos cuenta que siempre, de los siempres, primero debe ser Dios. Nosotros no debemos de presentar vuestros cuerpos
como sacrificio de iniquidad. No, hermanos. Presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a nuestro Padre Celestial, siempre. Hagámoslo siempre así. Hay algunas cosas, el tema que vamos a estar viendo, hermanos, no sé si lo tienes en redes sociales nada más, ¿verdad? Ok, el tema que vamos a estar viendo, hermanos, es verdades en la cena del Señor, en la cena con el Rey. ¿Cuántas verdades son, hermanos? ¿Cuántas verdades hay en ese acto, hermanos, que no es un acto rutinario, sino que es el acto central de la adoración? No quiere decir con esto, hermanos, que no cantemos. No, no, no. Tenemos que cantar con el entendimiento. ¿Recuerdan ustedes que lo vimos hace rato? Tenemos que orar con el entendimiento. Pero cuando llegamos a la cena del Señor, hermanos, tenemos que estar en una solemnidad. En una solemnidad. Nuestro Dios, hermanos, está con nosotros. ¿Lo afirmamos? Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sí? Durante el estudio, hermanos, hemos aprendido y hemos visto un sinfín de pasajes, hemos revisado cantidad de verdades bíblicas que a veces, hermanos, se nos pasan cuando vemos la cena con el Rey. Pero cuando nosotros estamos participando, hay algunas cosas que tenemos que tener presente. Primero, tenemos que afirmar, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo es el Rey. Es decir, cuando nosotros estamos participando de la comunión, afirmamos que nuestro Señor Jesucristo es el Rey. Dice Apocalipsis que Él es Rey de reyes, ¿cierto? Que es Señor de señores. Pero cada vez que nosotros estamos participando de la comunión, lo estamos afirmando, hermanos. Estamos diciendo que es verdad. En el último del punto que se trataba en el sermón, nuestro hermano decía, todo lo que vayamos a hacer nosotros, hagámoslo con amor. ¿Y saben ustedes que Dios es amor? ¿Podemos decir que sí, hermanos? Amén. Juan 3:16, que ya lo sabemos de memoria, dice muy, hermano, enfáticamente dice, el amor de Dios es tan profundo, tan grande, tan sublime, tan enorme. ¿Cuántos tanes quieren ponerle? Los que ustedes quieran, hermanos. Que dio su vida, que dio la vida de su Hijo por nuestros pecados. Y cuando nosotros estamos aquí, dice el Señor, hagan memoria de mí. Pero hacer memoria del Señor Jesús no es nada más recordar, sí, Jesús murió. No, no, hermanos. Es más profundo que esto. Participar de la cena con el Rey, hermanos, es afirmar que el Cordero, ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue un sacrificio perfecto. Es lo que tenemos que ver. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 29. Vamos a leerlo, hermanos. Juan 1, 29. Por favor, quien lo tenga, léalo. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo lo recordamos nosotros en la cena del Señor. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjense ustedes, hermanos. Él es el Cordero de Dios. ¿Qué hace el Cordero de Dios? No lo borra, ¿verdad? No dice la Escritura ahí,
Él borra el pecado. No, 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 no. Dice, quita. ¿Perdón? Nunca pasó. Desaparece, nunca pasó. Isaías dice, hermanos, que el Señor quita nuestros pecados y luego dice, los deposita ¿dónde? En el fondo del mar. ¿Y qué dice? Yo jamás me acuerdo de ellos. Yo no me acuerdo de ellos. ¿Qué pecado tenemos nosotros? ¿Qué pecado cometimos? ¿Qué pecado hicimos? Cualquiera, hermanos, si el Señor nos ha perdonado y Él no lo está sacando, Él dice que no los va a sacar. Entonces, nosotros, ¿qué derecho tenemos para andar sacándolos? Ninguno. ¿O sí? No, hay un letrero ahí, hermana Carmen. Hay un letrero ahí que dice, prohibido pescar. Prohibido nadar en esas aguas profundas. Prohibido. Hermanos, el amor de Dios es tan profundo que Él dio a su Hijo en sacrificio por nuestros pecados, porque era lo único que podía satisfacer su ira. Recuérdese que todos nosotros somos pecadores. Y si somos pecadores, estamos condenados a muerte. Pero el Señor nos dice que nos trajo de la muerte a la vida. Hermanos, ¿sí? Nos trajo de la muerte a la vida, ¿cierto? Él nos sacó de la inmundicia del pecado, nos sacó de la inmundicia de en donde estábamos nosotros y ahora nos ha puesto en una mesa con el Rey. En una mesa con manteles blancos, en una mesa donde hay todo tipo de alegrías, de gozos, no de tristezas. Estudiamos nosotros, bueno, aprendimos en el sermón de hoy que el día de hoy tenemos que estar, sí Señor, tenemos que estar gozosos, ¿o no es así? Y luego dice Pablo, hermanos de Tesalónica, estén gozosos siempre. Y le repite a los filipenses allá en el capítulo 4 y le dice, gozaos en el Señor siempre. Hermanos, ¿podemos cambiar esas verdades? No podemos cambiarnos. Cuando nosotros estamos participando en una cena con el Rey, afirmamos, hermanos, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Juan dice que el Verbo se hizo. ¿Y luego qué? Habitó entre nosotros. Y nosotros le vimos como el unigénito. Lo entendimos como el unigénito. Lo entendimos como el Hijo de Dios. Así lo entendemos nosotros. Y no porque seamos nosotros, sino porque la propia Escritura así nos está diciendo que Él es el único. Hermanos, entendamos esto. No solamente es primogénito, sino que es unigénito. Hermanos, no hay otro gen igual que el Señor Jesucristo. Es único. Es único. Los estudiosos quieren encontrar, hermanos, elementos en la tumba que fue del Señor Jesús, quieren encontrar elementos de su ADN y todo, quieren encontrar los científicos. ¿Saben qué van a encontrar, hermanos? Nada. Porque cuando Juan entró a la cueva, cuando Juan entró a la sepultura, ¿qué fue lo que vio? La tumba estaba vacía, pero algo más, hermanos, los lienzos. Hermanos, el lienzo doblado y puesto a un lado de la tumba, a un lado de la piedra. ¿Qué significa eso? Yo se los expliqué alguna vez. Alguna vez se los dije que cuando
el amo se sienta a comer, el sirviente tiene que estar allí esperando a que el amo termine su alimentación, y cuando él ve que la servilleta con la que se limpia está allí botada, amontonada, ha terminado. Pero cuando está doblada, hermanos, y puesta a su izquierda, volveré. Señor Jesús nos estaba diciendo, le estaba diciendo a Juan, le estaba diciendo a Pedro que había de volver. ¿Y qué nos dice a nosotros? ¿Qué nos dice? Voy pues para que donde yo esté. Sí. Y si así no fuera, yo les hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Ahora, veamos esto, hermanos. Veamos esto. El Señor fue a preparar lugar. ¿Qué quiere decir? Que ya está preparado. Ya está preparado el lugar suyo y el mío. Está preparado, hermanos. ¿Sí? Bueno, pero algo más, hermanos, tenemos que ver. Cuando estamos nosotros participando de la cena del Señor, de la cena con el Rey, también afirmamos la vida sin pecado, la vida perfecta, no de nosotros, sino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Una vida perfecta con nuestro Señor Jesucristo. Él tiene una vida perfecta. Hebreos 4, 15 y 16. Fíjense ustedes lo que dice. Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16. Léanlo. Léanlo. Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Fíjense ustedes, hermanos, el sacerdote que nosotros tenemos, el sumo sacerdote que nosotros tenemos, no es cualquiera. No es cualquiera. No es como Aarón, hermanos. No es como Aarón. No es como el sacerdocio arónico. De ahí que el sacerdocio de él no sea ni siquiera del sacerdocio de Leví, sino del sacerdocio de Melquisedec, que no tiene ni nacimiento ni término. ¿Sí? Es un sacerdocio especial. Es único, hermanos. Y Jesús no era de la tribu de Leví. ¿Saben de qué tribu era? De la tribu de Judá, de la casa de David, ¿se acuerdan? Sí. Por ahí la promesa para David, la promesa para David. Siempre habría un varón para que se sentara en el trono de David. Y efectivamente, hermanos, esto es así. Así es que entonces, hermanos, nosotros tenemos un sumo sacerdote, tenemos un rey, tenemos nosotros un amigo, tenemos un hermano, tenemos, bueno, todo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Pero algo más. Primera de Pedro 4, del 1 hasta el 14. Pero yo no quiero que veamos todos. Quiero que vayamos allá a Primera de Pedro, hermanos, y vayamos a ver capítulo 4, pero vamos a ver el versículo 1, 4:1 de Pedro, Primera de Pedro, dice: Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Fíjense ustedes lo que dice, hermanos.
¿Qué podemos afirmar en la cena del Señor? Al momento de que nosotros estamos participando de la cena del Señor, afirmamos que el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo fue real. Cuando estamos participando de la cena del Señor, estamos afirmando que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue real y que el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo fue real. Pero miren ustedes lo que dice ahí. Pues ¿quién ha padecido en la carne? ¿Qué hizo? Hermanos, qué gran bendición tenemos nosotros. Porque Él padeció en la carne y con ese padecimiento terminó con el pecado, hermana Zenobia. Terminó con el pecado. ¿Usted cree eso, hermano? Muy bien. Pero algo más. Cuando nosotros participamos de la cena con el Rey, estamos afirmando que el Señor murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. ¿Sí? Por nuestros pecados. Dice Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Ok, hermanos, ahí podemos decir, bueno, el Señor Jesús fue entregado el día que el Señor Jesús lo capturaron, ¿sí? Que fue preso, pues venía de haber estado con sus discípulos en la cena. Pero hermanos, de ahí en adelante se desarrolló algo grandioso, su muerte. Y usted dice, oiga hermano, ¿cómo que la muerte es algo grandioso? Hermanos, es que si el Señor Jesús no hubiera muerto, no tuviéramos esperanza. No tuviéramos esperanza. Ahora, ¿hasta ahí queda, hermanos? No. Solamente estamos esperando en la muerte del Señor. No. Estamos esperando en su resurrección. Porque además, hermanos, anunciamos su regreso. Sí, su regreso. Aquellos varones galileos que estaban allí en el huerto de Getsemaní, en el monte de los olivos, que estaban allí esperando la ascensión de Jesús cuando el Señor se fue tomado en la nube. Los ángeles les dicen, oye, varones galileos, ¿ustedes qué están viendo? ¿Qué están esperando? ¿Qué están viendo ahí arriba? Pues al Señor Jesús que se fue. Bueno, pues así como se fue, también va a volver. Hermanos, esas son las afirmaciones que nosotros tenemos que decir. Esas son las verdades que tenemos que decir. Con la cena del Señor se demuestra esta parte esencial de nosotros. ¿Por qué estamos afirmando, hermanos, que tenemos que estar preparados para la cena del Señor? ¿Por qué? Porque no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Y con esto no digo, pues es que me porté mal, hermanos, y no puedo tomar la comunión porque me porté mal. A ver, espérame tantito. Dice la Escritura. Discierne lo que estás haciendo. Dice la Escritura allí, discierne. Es decir, prepárate. Examínate. Y cuando tú te hayas examinado, entonces toma. Pero no tomes antes de examinarte. Eso es lo que está diciendo el Señor. Eso es lo que Pablo nos está explicando. Bueno, hermanos, pues cuando nosotros estamos participando de la cena con el Rey, de la cena del Señor, estamos diciendo que el Señor Jesús murió en una cruz. Y que además no se quedó en la cruz, como algunos grupos religiosos todavía lo tienen colgado al Señor allí en la cruz. No. El Señor Jesús fue bajado de la cruz, envuelto en sábanas, depositado en la tumba, resucitó al tercer día, según Mateo 26, y ascendió al cielo, según lo que nos explica
Lucas y Hechos también nos explica. Esas afirmaciones tenemos que tener a nosotros presentes, hermanos. ¿Sí? Pero algo más todavía. Con la participación, hermanos, de la cena, afirmamos que Jesús derramó su sangre por nosotros, según Mateo 26, 28 y Juan 19, 34. Porque el Señor dice que lo que nosotros estamos bebiendo, ese jugo de uva que nosotros estamos bebiendo, dice el Señor, esta es mi sangre, señal del nuevo pacto. Mi sangre que es derramada por ustedes. Mi sangre que es derramada por causa de ustedes. Hermanos, cuando nosotros estamos bebiendo, no estamos bebiendo la sangre, no, estamos bebiendo fruto de la vid, estamos bebiendo jugo de uva. Porque es lo mismo que el Señor tenía allá en aquel día de la Pascua cuando Él instituyó la cena del Señor. Pero dice, esto que nosotros estamos tomando es mi sangre. Y Él lo afirma, hermanos. Cuando participamos pues de la cena con el Rey, afirmamos que Jesús derramó su sangre. Mateo 26, 28, si el que lo tenga puede leerlo. Y Juan 19, 34. Por favor. Porque esta es mi sangre del Nuevo Testamento, la cual es derramada por muchos para remisión de pecados. Muy bien, gracias, hermana. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Sí, ese es 19:34. Sí, ese es. Muy bien. Hechos 20, 28, hermanos, afirma que la sangre del Señor Jesús tiene poder. 20:28. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Fíjense lo que dice ahí en la parte final, la cual él ganó por su propia sangre, hermanos. Él la ganó. La sangre de Cristo tiene poder, ¿sí o no? Sí, hermanos, tiene poder. ¿Para qué? Para cambiar el corazón. La sangre de Cristo tiene poder, hermanos, ¿para qué? Para transformar al hombre. La sangre de Cristo tiene poder, hermanos, para cambiar nuestros pensamientos. Decíamos en el sermón, es que las preocupaciones de nosotros tienen que quedarse allá afuera, hermanos, perdonen, pero tienen que quedarse allá afuera. Y cuando entremos nosotros aquí tenemos que entrar a un lugar de devoción, a un lugar, hermanos, en que está la presencia de Dios en medio de nosotros. Si no, entonces aquí estamos adorando. No tenemos imágenes porque Dios dice, no tengas imagen. El Señor dice, no te hagas imagen de lo que está arriba en el cielo, ni lo que está en la tierra, ni debajo de la tierra. No te hagas imagen de eso. Y Ezequiel, hermanos, cuando está hablando con los ancianos de Israel, allá en el río Quebar, les dice, hermanos, les dice, el Señor está enojado con ustedes. Está enojado con ustedes porque en el salón donde se adora a Dios está lleno de imágenes de cuadrúpedos y de reptiles. Y dice el Señor, ellos creen que yo no me doy cuenta, pero sí lo sé. Y entonces por eso vendrá castigo sobre de ellos. ¿Y qué pasó? Deportados 70 años. Vámonos a servirle a otro pueblo. Esclavos. Ya habían salido de una esclavitud y volvieron a ser esclavos otra vez.
Habían salido de una esclavitud y volvieron otra vez a ser esclavos. Y luego los conquistan los romanos y siguen siendo esclavos. Pero nunca entendieron que el poder de Dios es más grande. Nunca lo entendieron. Por eso, hermanos, nosotros no tenemos que ser esclavos del pecado. No, por favor, no. Cambiemos nuestra mentalidad. En la cena con el Rey también afirmamos, hermanos, la sepultura de Cristo. Porque el Señor murió y fue sepultado. Pero ¿qué pasa? Una piedra que estaba tapando la entrada, ¿qué pasó con ella? Fue removida, hermanos. Y cuando María o las Marías que iban allá a la tumba, vieron la piedra movida y dijeron, algo pasó aquí. Y fueron a avisar inmediatamente. Pero el Señor se le apareció a María Magdalena y le dice, María, no me toques siquiera, pero ve y dile a mis hermanos que voy delante de ellos a Galilea. No le dijo que había resucitado, pero cuando María va y le cuenta a Juan y a Pedro, le dice, vi al Señor, y estos pensaron, no, hombre, esta mujer está loca. Pues ¿cómo? Si ya se murió. Y estaban ahí tristes ahí a ver qué iba a pasar por miedo a los judíos y a los romanos, y el Señor se les aparece en medio de ellos y les dice, pasa vosotros. Señor, sí. ¿Qué estamos haciendo, hermanos, cuando nosotros participamos de la cena del Señor? Estamos recordando todas esas cosas, porque hay una sepultura, pero una sepultura que no fue capaz de detenerlo, hermanos. No fue capaz de detenerlo. Y sueltos los dolores de la muerte, venció a la muerte. Y ahora nuestro Señor vive para siempre. Así es que la adoración que nosotros tenemos, hermanos, cuando nosotros estamos en la cena del Señor, tenemos la oportunidad de estar adorando a un Dios vivo. No está muerto, está vivo. Usted y yo adoramos a un Dios vivo, hermanos. Cuando tú y yo participamos de la cena con el Rey, hermano, hermana, estamos declarando que eres miembro de su cuerpo, que eres miembro de la iglesia. Primera de Corintios 10, 17 y Primera de Corintios 12, 12 y 13. Vamos a leer primero Primera de Corintios 10, 17. Por favor, quien lo tenga, léalo. ¿12? ¿12 y 13? Sí, capítulo 12, versículos 12 y 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hermanos, ¿cuántos cuerpos hay? ¿Cuántos espíritus hay? Dice allí mismo, en la escritura, dice, nosotros con ser muchos somos un solo cuerpo con Él. ¿Estamos de acuerdo? Y allá en Primera de Corintios 10, 17 está diciendo que todos estamos comiendo del mismo pan. Hermanos, ¿comemos de un pan diferente? Es el mismo cuerpo. Es el mismo, hermanos.
durante el tema, durante el estudio, les decía yo, hermanos, es tan interesante lo que nosotros hacemos que a veces no lo comprendemos. Pero cuando nosotros estamos haciendo eso, lo estamos afirmando. Me escribió una hermana y me dice: hermano, ya no nos vamos a reunir en Paso Real, ahora nos vamos a reunir en el centro, por favor, no se enojen con nosotros. Pues, ¿cómo nos vamos a enojar? ¿Cómo nos vamos a enojar? Lo único que le dije a la hermana: hermana, Dios le bendiga, qué bueno que se va a reunir. Fue todo. Gloria al Señor por ello. Porque seguimos siendo el mismo cuerpo, hermanos. ¿Sí? Seguimos siendo el mismo cuerpo. Así es que entonces hay muchas verdades que tenemos que afirmar en la cena del Señor. Muchas verdades. Hay afirmaciones, hermanos, que nos ayudan a entender la grandeza de nuestro Dios. Cuando participamos nosotros de la cena del Señor, estamos afirmando, hermanos, no solamente que el Señor Jesús murió, o que fue sepultado, o que resucitó, o que eres miembro de un solo cuerpo, sino que estamos afirmando lo que Él hizo por nosotros. Pablo le escribe a los hermanos de Corintio y les dice: si nosotros solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración. Pero nosotros no esperamos solamente en Cristo, sino esperamos en su resurrección. Y entonces, hermanos, eso nos hace a nosotros mucho más grandes, porque es el Señor el que habita en nosotros. ¿O no saben ustedes que nosotros somos el templo del Espíritu Santo? ¿No saben? Si quieren aprender esto, vénganse los miércoles. Hay enseñanzas hermosas, hermanos, de lo que estamos estudiando. De lo que estamos estudiando. Recuerden ustedes que en el desierto estaba el tabernáculo, ¿cierto? Y luego con Salomón estaba ya no el tabernáculo, era el templo, mucho más grande y majestuoso que lo que era un tabernáculo. Y si eso era hermoso, dice Pablo, y ustedes no saben que ustedes son el templo del Espíritu Santo, y ustedes son más hermosos que el templo de Salomón. ¿No saben ustedes eso, hermanos? Bueno, si quieren aprenderlo, los miércoles lo estamos estudiando. Ustedes saben, ustedes dicen, participar de la cena con el Rey, hermanos, revela dónde están nuestras prioridades. Decíamos en el sermón ahorita, Alfredo nos estaba enseñando, y yo le digo, a ver, esto no es una reflexión, no seas ingrato, es un sermón. Pero nos estaba afirmando en su palabra, en la exhortación, en la prédica, hermanos, nos está enseñando que hay una prioridad para nosotros. ¿Cuál es? Venir a adorarle. Venir a adorar a Dios. No es cualquier día, ¿verdad? Dijimos. Es el primer día de la semana. Oiga, es que usted adora el domingo. No, momento, no. Nosotros no adoramos el domingo. ¿Cuándo adoran ustedes, hermanos? Primer día de la semana. Y el primero, y el segundo, y el tercero, y el cuarto, y el quinto, y el sexto. Todos los días adoramos a Dios, ¿o no? Sí. Si limitamos nosotros la adoración a Dios solamente el primer día de la semana, estamos helados, hermanos. Estamos igual o peor que los grupos religiosos. No, hermanos, nosotros no dejamos de adorar jamás. Pero el día de hoy es la asamblea, es cuando se convoca a la adoración. Es cuando dice Pablo allá en el libro de más bien Lucas, en el libro de los Hechos, ¿verdad? Pablo estaba enseñando a los ancianos en el 27, ¿sí? Reunidos los discípulos para partir el pan.
¿Y qué hizo Pablo? Les enseñó, ¿verdad? Y para enseñarles alargó el discurso. Bueno, no importa. Mandé. Sí, ¿verdad? Sí. Necesitamos traer a Sergio Segovia para que lo agarre, o a Esaú, ¿verdad? Para que nos alargue el sermón. Muy bien, hermanos, lo que quiero decir entonces es que, hermanos, el momento central de la adoración es su devoción, su entendimiento, su razonamiento, el mío, el de todos juntos, hermanos. Ese es el momento central de la adoración. Si nosotros no entendemos lo que estamos haciendo, hermanos, de nada sirve que estemos aquí. Si no entendemos lo que estamos haciendo, de nada sirve. ¿Quiere aprender? Véngase los miércoles. ¿Quiere aprender? Véngase el lunes. ¿Quiere aprender? Véngase el martes. ¿Quiere aprender? Véngase el domingo. Así de simple, ¿cierto? Hermanos, pero no solamente eso. 1 Corintios 10:21. 10:21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Qué nos está diciendo aquí? ¿Saben ustedes lo que nos está diciendo? Hermanos, nosotros estamos separados del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿O sí? ¿No? Ustedes no pueden, dice Pablo, ustedes no pueden estar participando de la mesa de los demonios y estar participando de la mesa del Señor. Pablo se estaba refiriendo a la idolatría en Corinto, No se espanten. Pero sí tienen que tenerlo presente. No puedes estar con un pie en el mundo y otro en la iglesia. No puedes. O eres del mundo o eres de la iglesia. Pero no puedes estar en los dos. O eres frío o caliente. Tibio no se vale. No se puede. Sí, hombre, mañana voy. Sí, en la tarde. Es que Dios sabe, hermano. Dios sabe. Sí, es cierto, Dios sabe. Los que no sabemos somos nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque participar de la cena del Señor nos permite entender que hay una separación entre el mundo y la iglesia. No puede haber mezcla de los dos. Pablo les dijo a los hermanos de Corinto, en esto que les voy a decir, no los alabo, porque ustedes se reúnen para lo peor. Para lo peor, ¿sí? No se reúnen para lo mejor, se reúnen para lo peor. Hermanos, reunidos para lo peor. Así les dijo Pablo a los hermanos de Corinto, a la iglesia. ¿Saben por qué? Porque la cena del Señor la estaban haciendo mal, la estaban pervirtiendo. ¿Saben lo que hacían? Tomar del pan y del vino, lo hacían ellos como una cena habitual. Y bien felices, bien happy, hermanos. Los hermanos de Corinto. Porque pensaban que eso era la cena del Señor, comer lo que ellos querían y beber lo que ellos querían. Dijo Pablo, no, esto no es así. No. El que quiera comer y quiera cenar o quiera almorzar o quiera hacerlo, allá háganlo en su propia casa. Y si se quiere embriagar, hágalo en su propia casa. Allá es cuestión suya. Eso les dijo Pablo. Pero sepan que en la mesa del Señor no puede haber desorden. Entonces, hermanos, cuando nosotros estamos tomando la cena del Señor, estamos afirmando que hay una separación entre el mundo y la iglesia.
Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Estamos correctos? Es correcto, muy bien. Pero algo más, hermanos. Primera de Corintios 10, 17, por favor. Primera de Corintios 10, 17. Creo que con esto termino al menos el día de hoy, hermanos. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. 17. 10, 17. Fíjense ustedes, cuando nosotros estamos diciendo, lo que yo les explicaba hace un rato que saqué la charola del pan, cuando nosotros hacemos esto, hermanos, de partir el pan, estamos hablando de la unidad de la iglesia. Estamos hablando de la unidad de la iglesia. Estamos hablando, hermanos, de que cuando nosotros estamos tomando la cena del Señor, es una cena con el Rey, pero también tenemos comunión con nuestros hermanos. Porque todos los que estamos sentados a la mesa somos del mismo cuerpo. Primera de Corintios capítulo 12, versículos 13 en adelante hasta el 27. No me interesa, hermanos, quiero que vean esto. Primera de Corintios capítulo 12, miren ustedes. ¿Y por qué lo voy a utilizar? Fíjense ustedes por qué lo voy a utilizar. Capítulo 12, versículos del 13 hasta el 27, el 26, hermanos, puede ser. Pero miren ustedes, yo quiero que vean esto. Versículo 12 dice, porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino ¿cuántos? Muchos. Verso 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos. Pero vean la última parte, hermano Pío. Como Él quiso. ¿Sí? Como Él quiso, hermanos. Usted y yo no estamos aquí por casualidad. Estamos aquí porque el Señor así lo quiso. Vean ahora. Dice en el versículo 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. No tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Versículo 25. Para que no haya ¿qué? Desavenencia, hermanos, para que no haya distancia entre nosotros, para que no haya pleito entre nosotros en el cuerpo, sino que los miembros todos debemos de preocuparnos los unos por los otros. Hermano, venga por mí, yo voy por usted. Es que ando en la Américo Villarreal, pues voy hasta Loma Alta, no importa. Esa es mi ruta. Yo voy por usted. Yo voy por ustedes, hermanos. Porque tenemos que preocuparnos unos por otros. Si cuando la hermana Claudia dice, pasen por nosotros, ¿qué hacemos? Pues pasamos por ellos. Tan sencillo como eso. ¿Por qué? Hermanos, porque no estamos preocupados unos por otros. ¿Por qué? Porque somos hermanos. ¿Por qué? Porque todos participamos del mismo cuerpo. Todos somos miembros de un mismo cuerpo. Aquí no hay etiquetas, hermanos. No hay etiquetas. Así es que quiero invitarles a que reflexionen. Seguiremos hablando de las verdades de la Cena del Señor la próxima semana, si Dios nos permite, ¿sí? Pero lo cierto es una cosa, quiero que reflexionen en algo. Reflexionen en algo. ¿Todos somos miembros? ¿Hay un solo Dios? ¿Hay un solo Espíritu?
Hay un solo bautismo, hay una sola fe, hay una sola esperanza, hay una sola justicia, hay una sola bondad. Hermanos, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos? Bueno, espero que la cena con el Rey nos siga enseñando más cosas. Lo que les aseguro y quiero que reflexionen es que todos somos miembros de un mismo cuerpo, de un solo cuerpo. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero que ustedes reflexionen el día de hoy. Mañana seguiremos hablando de otras cosas, el próximo domingo seguiremos hablando de otras cosas. Gracias por haberme oído, muchas gracias, Dios les bendiga. Vamos a orar a Dios, oremos. Bendito Padre Celestial, en palabras de oración nos dirigimos hasta tu presencia. Agradecido, Señor, por la oportunidad que nos das nuevamente de estar en este lugar. Gracias, Señor, por permitirnos servirte, por darnos esta oportunidad de presentarnos ante ti en sacrificio vivo, esperando, Señor, que todo lo que se haya hecho en este día haya sido de tu agrado, Señor, que cada cosa en la que hayamos participado haya sido como tú demandas de cada uno de nosotros. Habremos de comenzar una nueva semana, Señor. Acompáñanos siempre, bendícenos, permítenos, Señor, tomarnos de tu mano. Danos la sabiduría y el entendimiento, Señor, para realizar todas nuestras actividades. Que tu presencia, Señor, tu gracia y tu misericordia nos acompañen siempre. Por Cristo Jesús oramos y damos gracias en todo. Amén. Amén.